Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra. Gracias, presidenta. Antes de concederle la interrupción que me pide el congresista Héctor Becerril, por su intermedio, quisiera llamar la atención con respecto a lo que afirma el congresista Richard Arce con respecto a la pertinencia o no de nuestras preguntas. En realidad yo no sé qué considera él impertinentes o fuera del contexto, y me sorprende que en todo caso, si él exige que nos circunscribamos a un tema en particular, porque es que sí usa temas particulares para hacer, en todo caso, una apología al buen trabajo del Ministerio Público. Gracias, presidenta. Tengo varias preguntas que formularle al señor fiscal de la Nación por su intermedio. Las primeras, evidentemente, relacionadas con la gestión. Señora presidenta, me interesa especialmente abordar los objetivos estratégicos que plantea nuestro invitado, porque desde el punto de vista de las políticas públicas entiendo que son aquellas áreas que tienen especial relevancia para su gestión. En ese sentido, observo que se plantean una serie de objetivos que me parecen, desde el punto de vista de la gestión pública, muy gruesos como para constituirse en propiamente objetivos estratégicos. En todo caso, me gustaría saber, señora presidenta, que por su intermedio el invitado esta mañana nos haga saber cuáles son los indicadores que piensa utilizar para medir si se logra impacto social esperado en cada uno de los objetivos estratégicos propuestos. Así, señora presidenta, se plantea lograr la excelencia en el servicio fiscal. Por su intermedio, solicito que nuestro invitado precise cómo piensa hacer efectivo el objetivo estratégico y cuáles son los indicadores que piensa utilizar para verificar que se logre el impacto deseado. Señora presidenta, de igual manera, respecto del objetivo estratégico referido a lograr la excelencia del servicio administrativo, ¿cuáles son los indicadores? Igualmente, para lograr el impacto deseado. Se plantea también como objetivo estratégico fortalecer la organización con tecnologías de la información. Se advierte el mismo problema que los anteriores objetivos estratégicos, pero en todo caso nos gustaría saber igualmente qué indicadores piensa utilizar para verificar que se logre el impacto deseado. Respecto de los proyectos referidos, cero papel o servicio en línea, ¿en qué plazos se propone ejecutar y cuáles serían sus costos? Además de precisar los indicadores para verificar el impacto deseado. De igual manera, presidenta, se plantea como objetivo estratégico lograr la excelencia en los servicios del Instituto de Medicina Legal, pero no se precisa qué impacto social piensa lograr, tampoco sus indicadores. ¿Cómo verificamos el cumplimiento del impacto esperado, si es que no tenemos un instrumento que nos permita hacer esa medición? Es importante, señora presidenta, saber los datos sobre la cantidad de fiscales y cantidad de denuncias o carga procesal, pero no debe descuidarse la presentación de los objetivos estratégicos de la gestión, los impactos sociales que se piensa alcanzar y los indicadores que permitirán medir si se logran los objetivos propuestos. Nos gustaría que nos explique cuál es la situación de los médicos legistas y forenses que vienen realizando crítica permanente por su situación laboral y remunerativa. ¿Está siendo atendida? ¿Cuál es la política remunerativa que tiene con este sector? ¿Cuál es, señora presidenta, por su intermedio a nuestro invitado, su política sobre infraestructura? ¿En qué parte de esta problemática va a poner más énfasis? Nosotros revisamos cómo es que el Ministerio Público está, diría yo, gastando en alquileres. Por ejemplo, tenemos alquileres de 1.900.000 soles y varios otros de 1.900.000. ¿Esta es una forma eficiente de gasto, presidenta, por su intermedio al invitado? Que nos diga cuál es su política en infraestructura para poder justificar, por lo tanto, esta partida en el presupuesto. En mayo pasado, el Ministerio Público pidió un presupuesto adicional de 150 millones al MEF. De ellos, 45 millones iban para la construcción de la nueva morgue central. ¿Qué avance hay? Ya pasaron más de 4 meses. Quisiéramos conocer cuál es el avance que se tiene en ese rubro. ¿Cómo justifica nuestro invitado, señora presidenta, el presupuesto en el rubro de prevención del delito? ¿Qué fiscalías de prevención del delito han sido creadas durante su gestión como fiscal de la Nación? ¿Han desactivado las fiscalías de prevención del delito? De ser así, explique las razones de tal decisión, tomando en cuenta que la moderna teoría penal está estrechamente relacionada a la prevención más que a la represión y a la persecución.
Nos gustaría también saber, señora presidenta, qué aportes al presupuesto han sido hechos directamente por el Ejecutivo. Respecto a las plazas, señora presidenta, nuestro invitado dice que faltan, pero a la vez eliminan plazas de fiscales transitorios y despiden a decenas de fiscales. Luego piden que se creen nuevas plazas y se vuelven a nombrar fiscales, pero esta vez provisionales, que han sido designados por nuestro invitado, por lo que nosotros podríamos pensar que la autonomía se puede ver comprometida. Quisiéramos saber a qué se debe esto, por qué motivo se despide a fiscales con experiencia que conocen casos complejos para que sean designados nuevos. ¿Cuál es la finalidad? Finalmente, señora presidenta, el fiscal a varias preguntas de los congresistas ha respondido con respecto a archivamientos, aludiendo al principio de oportunidad. Yo quisiera saber si el principio de oportunidad aplica al archivamiento de la investigación fiscal sobre Graña. Presido, señora presidenta, una comisión investigadora muy compleja en este caso. Y en el caso concreto, la Procuraduría Pública ad hoc para el caso Lavallato, cuando estaba a cargo de la señora Caterina Ampuero, denunció penalmente por el delito de colusión a los integrantes de los consorcios que acompañaban a la empresa Odebrecht, siendo estas entre personas naturales y jurídicas. No vamos a mencionarlas acá, pero el señor fiscal de la Nación sabe perfectamente a qué caso nos referimos. Esa denuncia fue archivada por el fiscal Hamilton Castro y fue confirmada por el fiscal superior, y señaló que se debe a la estrategia del fiscal a cargo y que se investigará en su debida oportunidad. Para justificar presupuesto, señora presidenta, nosotros quisiéramos saber cuál es el enfoque que se le va a dar precisamente a la lucha frontal contra la corrupción, ya que si hablamos de dinero y de uso eficiente, ahí se han ido miles de millones de las arcas del Estado. Por lo tanto, debería haber un enfoque absolutamente dedicado a este tema, que nosotros no lo apreciamos en el proyecto de presupuesto que ha presentado nuestro invitado. Muchas gracias.